Muy bienvenidos a este tercer domingo de Adviento. Lo estamos haciendo en torno al texto del profeta Isaías que la liturgia nos propone. Este es el último texto de Isaías que vamos a compartir, porque el próximo domingo de Adviento ya la liturgia tendrá otro texto como primera lectura. Así que con este nos despedimos de este breve ciclo de 3 domingos de Adviento en torno al profeta Isaías. Como siempre, vamos a pedir al Señor su asistencia, su espíritu, su luz, para que podamos poner en Dios esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo la liturgia nos propone como salmo Lucas 1, 46, 50 y 53, 54, el texto del Magnificat. Así que ya acercándonos a María y pidiéndole a ella que nos vaya preparando, que nos vaya adentrando cada vez más en este misterio de Jesús que viene una y otra Navidad a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestras familias, que ella nos enseña a prepararnos como es debido, lo mejor que podamos. María dijo entonces, les recuerdo, estamos en el contexto de la respuesta de María a su prima Santa Isabel, después de que Isabel le decía feliz de ti por haber creído, y entonces María responde así: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Que María entonces, en este tiempo de preparación, en este tiempo tan especial, con este contexto de pandemia, que María nos enseñe a abrir el corazón, a abrir el alma, para cantar la grandeza del Señor, para poner en Él nuestra mirada, nuestro corazón, para no quedarnos en nosotros mismos, para descentrarnos, para salir, para que el Señor sea realmente nuestro centro y que esta venida nos transforme todo lo que haya de triste, de muerte, de desconsuelo, de desconfianza. Jesús, bebé, salve, restaure. Y que este tiempo, como ahora vamos a verle, llamado este tercer domingo, un tiempo de gracia, que este tiempo de gracia lo transforme todo lo que tenga que ser transformado para bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como ya habíamos visto, el domingo primero de Adviento, tú eres nuestro Padre, el segundo domingo de Adviento llega tu salvación. Ahora vamos a compartir este tercer domingo de Adviento en torno de nuevo al tercer Isaías, Isaías 61, versículos 1, 2 y 10, 11, que yo le titulé Un tiempo de gracia. Tiempo de gracia. Luego veremos una brevísima conclusión a todo este pequeño curso y después les voy a dejar los datos bibliográficos para quien quiera profundizar, adentrarse un poco más en el profeta Isaías, tenga algún dato de referencia. Muy bien, entonces, tercer domingo de Adviento, tiempo de gracia, Isaías 61, 1, 2 y 10, 11.
Como siempre vamos a proponer todo el texto de Isaías 1 a 11 y vamos a profundizar, vamos a ver algunas líneas de meditación de toda esta unidad de estos 11 versículos. Luego del texto vamos a intentar alguna posible estructura, una unidad y sentido, y este va a ser el plato fuerte, podríamos decir, los beneficios del buen anuncio. El posexilio se viene con novedades, el texto en el Adviento, como hicimos los otros 2 domingos anteriores, y su relación con Jesús. Y después, como siempre, estas breves líneas de reflexión, algunos puntos para meditar en esta semana, y la bibliografía, como les decía. Vamos a abordar entonces el texto. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Ellos serán llamados encinas de justicia, plantación del Señor para su gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros del pasado, renovarán las ciudades en ruinas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros para apacentar sus rebaños, hijos de forasteros serán sus labradores y viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Se les dirá ministro de nuestro Dios, se alimentarán con las riquezas de las naciones, se enorgullecerán con su magnificencia, ya que su ignominia fue el doble de la cuenta y recibieron como parte vergüenza e insultos. Ellos poseerán el doble en la tierra y gozarán de una alegría eterna, porque yo, el Señor, amo el derecho y odio lo que se arrebata injustamente. Les retribuiré con fidelidad y estableceré en favor de ellos una alianza eterna. Su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra del Señor. Como siempre, lo que está en amarillo es lo que nos propone la liturgia este domingo, y el resto que no está subrayado es lo que queda del texto de la unidad de estos versículos, que como ven, desde el 2b hasta el 9 inclusive, están exceptuados en este domingo, como escuchamos ayer, el domingo tercero de Adviento. Un texto hermoso, un texto lleno de esperanza, que viene, como les decía, a proclamar un año de gracia, un tiempo de gracia, podríamos decir, en este Adviento del Señor. Veamos entonces una posible estructura. En este domingo, como en el primer domingo, les decía, volvemos a un texto perteneciente al tercer Isaías, que abarca, como ya les había compartido, desde el versículo 50 al 66, 55 a 66. Entonces, esta tercera parte del libro de Isaías no es
como ya les había anticipado, una obra de un solo autor. En los años 30 los exégetas sostenían eso, que era un solo tercer Isaías. En cambio hoy ya no hay casi quien sostenga esto, sino sería más bien una antología de textos de varios autores, de varios redactores, aparentemente de un mismo periodo, e inspirados sobre todo más en el segundo Isaías que en el primer Isaías. Estos textos compuestos y recogidos en un periodo de tiempo no muy largo, que vendrían a abarcar después de la liberación de la cautividad de Babilonia, después del 539 a.C., muy probablemente reflejan los problemas de la comunidad de Jerusalén, que se esfuerzan por reencontrar la estructura social, religiosa de finales del siglo VI o del inicio del siglo V antes de Cristo. La mención, fíjense en el versículo 4, ¿no?, de las ruinas antiguas, de los edificios demolidos del pasado, de las ciudades arruinadas y desoladas por generaciones, hacen pensar que Isaías 61 no se dirige a la primera generación de los liberados de exilio y vueltos a la patria, sino a generaciones posteriores. La mayor parte de los estudiosos consideran de todo el tercer Isaías que los capítulos 60, 61 y 62 son el ápice, podríamos decir, del tercer Isaías. Así que estaríamos hoy con este capítulo 61 en el centro del tercer Isaías. Esto se lo digo porque a nivel de composición en el texto bíblico es de un particular significado, es un capítulo centralísimo, podríamos decir. Así que bueno, desde el punto de vista formal, este texto podría estructurarse en dos secciones, esa que tenemos ahí en pantalla. Una primera sección del versículo, siempre capítulo 61, versículo 1 a 3a, la vocación y la misión del profeta en continuidad con la tarea del siervo, y después el versículo 3b al versículo 11, la salvación como liberación. Ahí hay al final una imagen hermosa, esta consolidación de la intimidad de Dios con su pueblo mediante una imagen esponsal. Qué lindo, ¿se acuerdan cómo veíamos en los domingos anteriores de Adviento que también tenían esta imagen de la esposa, ¿no? Y ahora vuelve a aparecer para cerrar hermosamente en esta relación, no ya filial. En el primer domingo decíamos, tú eres mi padre. Ahora cerramos este ciclo de Isaías con esta imagen no ya de paterna, sino esta imagen esponsal, esta imagen matrimonial entre Dios y su pueblo, entre Dios, podríamos decir, y cada uno de nosotros. Muy bien, entonces el futuro vendrá a restablecerlo todo, pero lo hará a partir de esta realidad esponsal que tiene como eje interesante la justicia. La novedad pasa por la justicia. Ya lo vamos a profundizar un poquito, a ver de nuevo. Estos versículos, ¿no?, que veíamos se esfuerzan, que reflejan esta realidad del post-exilio, reflejan los problemas de la comunidad de Jerusalén, ¿no?, que tratan de buscar esta estructura social, religiosa, que evidentemente el exilio había dejado atrás, ¿no? Entonces, el futuro vendrá, decíamos, restableciendo la justicia. Jesús se apropia para exponer su programa evangelizador
de estos primeros versículos. ¿Se acuerdan en Lucas 4, 18, 19? Estos primeros versículos de Isaías 61, 1, 2 son asumidos por Jesús para exponer su programa, su propuesta liberadora. Y entonces confieren a todos estos pobres, a estos anahuín, un sentido nuevo, un sentido superior y lleno de esperanza, ¿no? Todo lo que va a proponer ahora Isaías es lo que después va a asumir Jesús. ¿Cuál sería, desde el punto de vista de la unidad y del sentido de este texto? El texto este de 61.1.11 se presenta como la promesa de restauración total para el pueblo, que incluye la reconstrucción de la ciudad, el gozo por los bienes abundantes, el olvido de los oprobios pasados y la presencia de una numerosa descendencia. El tono de la promesa es exultante, como lo vamos a ver al final, ¿no? Y también en el centro de todo este texto, en el versículo 7, es el gozo, la alegría por esta restauración. El evangelizador es la gran pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es este personaje que bajo el influjo del Espíritu Santo va a proclamar esta buena noticia? Los estudiosos proponen varias hipótesis, algunos que el mismo Yahvé, otros un profeta anónimo, llamado tercer Isaías, ¿no? Sería. Otros el rey, por el hecho de la unción. Otros el servidor sufriente del deutero Isaías, este autor anónimo, que si bien se acerca a la figura del siervo del Señor, se distingue por la misión limitada al pueblo de Israel, en el que no tendría mucho paralelo con el siervo. Bueno, en definitiva no hay una clara identificación, y quizás la hipótesis más acentuada, más digamos aceptada, sea la de que se trata, este evangelizador, de una creación literaria y teológica, o una creación, es decir, un invento, ¿no? Literario, y que su importancia radica, por eso no se ocupa tanto de definir la identidad, porque su importancia radica en su función, la función de anunciar, la función de evangelizar. Y entonces no se usa el término técnico profeta, pero menciona las dos condiciones principales de todo profeta, que son la misión, el envío al pueblo, a la comunidad, y el servicio de la palabra. Esto es un profeta, un anunciador, un evangelizador, uno que tiene la misión de ir al pueblo y de hacerlo con la fuerza, decíamos el domingo pasado, con el arma de la palabra. El elemento entonces propio de esta composición literaria no sería tanto la restauración en sí, cuanto el anuncio de la restauración. La restauración solo es posible si el pueblo se decide a creer en ella, y entonces para eso es necesario anunciarla en alta voz. Para esta tarea de dar una buena noticia o de evangelizar como pregonero, está equipado este evangelizador del don del Espíritu. Y esto es lo que lo hace eficiente, efectivo, radical, que es esta unción carismática, ¿no? ¿Quiénes serían los destinatarios? No se excluye que el texto se dirigiera a dos grupos, uno residente en Jerusalén, con todos los conflictos propios de volver a establecerse en la tierra, y otro, aún en el exilio, en este caso ya parcialmente voluntario, porque la liberación ya es un hecho,
ya Ciro había declarado esta posibilidad de volver, pero que por circunstancias económicas, psicológicas, como la inseguridad de la partida hacia la tierra abandonada años atrás, todavía no se decidieron a regresar. Y entonces, incluso más, ¿no? Porque si el texto pertenece al siglo VI, principios del siglo V antes de Cristo, los exiliados serían la mayoría nacidos en el exilio y entonces ni siquiera habrían conocido la tierra de sus padres. Esto es una característica bastante interesante, ¿no? Porque hay un hecho, aparte del económico, podríamos decir psicológico, que podríamos actualizar a la pospandemia. Hay muchos que ya se han acostumbrado a estar, entre comillas digo, ¿no? Pero también físicamente encerrados, a estar distanciados, a estar en su propio mundo, que todos estos meses han hecho que cada uno tratara de sobrevivir como pudiera en un submundo que es el de la propia casa, ¿no? El de la propia familia, el del propio entorno. Y entonces, bueno, quizás a algunos les cueste más volver a la normalidad cuando sea posible, ¿no? Pero esto es un poco lo que le había pasado al pueblo de Israel, que tenía el permiso de volver a la tierra prometida y que por distintas razones, como les decía, incluso psicológicas, no lo estaban haciendo. Así que bueno, tercer Isaías tiene mucho para decirnos para esta realidad concreta de la pandemia. La presencia de los dos grupos que el autor de Isaías 61 tendría en mente explicaría esta contraposición en el texto a la hora de cambiar las personas. Vieron que hay un momento en que se habla en tercera persona, como que todavía algún grupo del pueblo de Israel necesitara que se le proclame la libertad, vean el versículo 1, y que deberán restituir las propias ciudades, el versículo 4, es decir, un grupo que todavía necesita la restauración, incluso que heredarán el doble de la tierra, como lo dice el versículo 7b, y por otra parte, a aquellos que se interpela como sacerdotes del Señor, a cuya disposición se encuentran los extranjeros como ayudantes. A estos sacerdotes los ayudarían como ministros los extranjeros y que también recibirán el doble como recompensa por la vergüenza sufrida, así como dicen los versículos 5 y 7a. Bueno, como elemento de unión estaría este profeta, este orante, que recibe la misión de proclamar la liberación y la salvación. Une entonces de alguna manera estos dos grupos y se alegra profundamente por la esperanza que brota como tierra fértil frente a todas las naciones. Y entonces este anónimo, pero muy importante, ungido, profeta, rey, no importa, lo que interesa es que es un evangelizador, uno que anuncia buenas noticias. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de este buen anuncio? La buena noticia lleva fuerza de convicción y obra una transformación interna que, como hemos visto de distintos ángulos, de distintas maneras, consuela y restablece. Entonces, sus beneficiarios seguramente son los afligidos, los que sufren pacientemente por alguna situación que en este momento están transitando. La unción, reservada a los reyes y después a los sacerdotes, no indica
no estaría indicando una acción material, sino la disponibilidad, y esto es muy importante, para escuchar la palabra. Y esta unción prepara el verbo más importante de todo este texto, que es el envío, que es un verbo típico de la vocación profética. Dice, me envió. Este verbo rige, si se fijan, llamadas así 7 proposiciones finales que anuncian el para qué de la misión. Entonces, me envió para qué. 7 cosas, dice el profeta. Un número que sabemos bíblicamente es muy importante, el número 7, ¿no? Entonces, es un envío completo, un envío que cubre de alguna manera todos los aspectos, todas las áreas que ahora vamos a ver. Primero dice, me envió a dar la buena nueva a los pobres, a los humildes, a los que sufren. Fíjense que este término, pobres, en hebreo anahuim, en los textos preexílicos, antes de el capítulo 40, vendría a ser de Isaías, en los textos preexílicos, se refería a los indigentes, a los faltos materialmente de algo, ¿no? En cambio, ahora, en el posexilio, el término anahuí se refiere a los humildes, a los que, llenos de confianza, ponen su fe en el Señor, a los que se confían en Él. Es, por tanto, un término muy importante que va a especificar de las frases siguientes quiénes son, a quienes iría este enviado, a quienes iría dirigido el anuncio. En definitiva, estos pobres, estos anahuim, implica aquellos que tienen alguna carencia material, pero sobre todo alguna carencia espiritual, pero que la viven en la esperanza de una intervención divina. Y esto es muy importante. Uno puede ser pobre, estar necesitado, tener alguna carencia espiritual o material y no esperar nada de Dios o esperarlo todo de Él. A este segundo grupo es a quien se dirige este anuncio, este profeta. Resultan entonces evangelizados en el momento en que, liberados de esta situación, reciben ayuda del Señor. En el versículo 1d dice que será ungido este personaje para vendar los corazones quebrantados. Prepara el envío para vendar los corazones quebrantados. Los corazones desgarrados, también podemos traducir. La imagen es muy fuerte, ¿no? Porque indica alivio, indica un proceso. Porque si ustedes se fijan, no se trataría de un milagro, sino requiere tiempo. La cicatrización de una herida, por eso está la venda, porque no es algo mágico, sino que vendar algo implica que va a llevar su tiempo, su proceso de cicatrización, de restablecimiento. Y entonces, vendar los corazones quebrantados dice que hay un proceso mediante el cual llegará a su alivio definitivo al final. Proclamar la libertad, y en esto se refiere a las esclavitudes cotidianas. Obviamente que no solamente se trata de quienes están privados de la libertad
en un sentido material, sino esclavitudes cotidianas, por ejemplo, de tener las deudas, los atropellos que los poderosos hicieron con los más débiles, las malvadas esclavitudes del pecado, también podríamos decir. Entonces, bueno, todo este proceso es liberador en todos los sentidos. Proclama un año de gracia, un día de venganza, dice completo el versículo 2. Si ustedes se fijan, cuando Jesús asume estos versículos, suprime esto de el día de venganza. Veamos un poquito, estamos en el texto de Isaías, así que lo veamos completo. Algunos también traducen, algunas traducciones, un día de desquite, ¿no? Proclama un año de gracia y un día de desquite. La acción divina siempre tiene como dos direcciones. Este desquite, ¿por qué? Porque el Señor paga al enemigo por sus agresiones. Y gracia, porque por el otro lado, para el pueblo, rezarse sus sufrimientos. Y entonces se estaría claramente aludiendo al texto del Levítico 25:10. ¿Por qué? Porque ese texto del Levítico 25:10 alude al año jubilar, en el que se condonaban las deudas, en el cual se recuperaba la posesión de los bienes que por tantas deudas se habían perdido. Levítico 25, fíjense, ustedes léanlo completo, es un capítulo muy interesante, pero en el versículo 10 dice específicamente: santificarán el año 50 y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Se anuncia entonces un tiempo de bienestar, un vuelco de la situación de opresión. A los pobres, a los prisioneros, se les reserva la benevolencia del Señor, efecto de esta voluntad salvífica de parte de Dios, mientras que sobre los opresores caerá un día de desquite, un día en el que ellos, los malvados, deberán rendir cuenta al Señor de todas sus acciones malvadas. El desquite entonces se aplica a los adversarios de Dios, es decir, a los enemigos. Isaías 59:18, en cambio, fíjense que dice: conforme a las obras será la retribución, furor para los adversarios, represalia para sus enemigos. Y entonces vemos esta paga con los enemigos, con los agresores, y un resarcimiento para el pueblo de sus sufrimientos con el texto de Levítico. Es decir, el año de gracia también incluye un día de retribución o de venganza, ya que el término ese que se usa no debe simplemente identificarse con la venganza en el sentido moderno, ¿no? Porque la realización de los planes del Señor pasa por la punición, podríamos decir así, en el sentido del rescate para respecto a los enemigos. Es difícil negar algún aspecto represivo, algún aspecto violento en el término venganza, ¿no? El término hebreo nakam. Este término venganza en el sentido de rescate tiene esta dimensión, este matiz negativo, fuerte. Basta con pensar, ¿no?, al texto que les decía de Lucas 4, en que Jesús anula
esta frase porque omite Jesús esta manera de resarcir al pueblo sus sufrimientos. En el plan de Jesús, ya lo vamos a ver al final de hoy, en el plan de Jesús no está incluido el día de venganza. Por eso él, si bien tenía este texto delante, omite esta frase cuando le entregan el rollo allá en la sinagoga. El versículo 2c dice consolar a todos los que lloran. Entonces, este famoso, ¿no? Y este ya reiterado verbo consolar, que lo hemos visto, ¿no? En Isaías 40, el domingo pasado, del segundo Isaías, ahora tiene un complemento nuevo, ¿no? El consuelo no se refiere al pueblo, ¿se acuerdan que en 41 decía consolad, consolad a mi pueblo? Sino ahora dice a los que lloran, los que están de luto, los que llevan algún luto, cualquiera que sea el motivo, estamos en el ámbito de la segunda bienaventuranza, ¿se acuerdan de Mateo capítulo 5, versículo 4, o en la bienaventuranza de Lucas capítulo 6, 21, dice que bienaventurados los que lloran. Entonces, causa de la aflicción es obviamente, históricamente, geográficamente, la desilusión, la desilusión que habrán visto, la desolación en la que habrían visto a Jerusalén a la vuelta, ¿no? Pero digamos que el texto nos habilita para pensar en todos los que por alguna causa lloran hoy. Y entonces hay aflicción en la comunidad, en esta comunidad perseguida, en esta comunidad oprimida, pero también aflicción por la propia miseria, aflicción por el propio pecado. ¿Por qué? Y porque el nombre del Señor ha sido olvidado, ha sido despreciado, porque el Señor mismo ha sido dejado de lado, ha sido cambiado por otros dioses, por otros ídolos, pero también hay mucho llanto por mucho sufrimiento pasado en este tiempo de exilio, podríamos decir hoy, en este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, qué bueno saber que el Señor viene y viene a consolar a los que están afligidos, a los que de verdad hoy están llorando. Este consuelo, entonces, es parte de esta buena noticia, de este año de gracia con que se presenta Isaías. Alegrar a los enlutados de Sión. Esta expresión equivale a decir volverlos alegres, ¿no? El paralelismo con la expresión esta de Sión le da un sentido comunitario. No es solamente mi luto, sino el luto de una comunidad, el luto de un pueblo, el luto de una familia. Y esto creo que es muy actual también, ¿no? Si ha habido alguna situación de pérdida de algún ser querido en el seno de la familia, evidentemente que es toda la comunidad familiar la que está en luto. Y entonces Dios se presentará, se propone este consuelo como alegría para estos enlutados. Dar la corona, dice, en vez de ceniza. Cambiar la ceniza en corona sería, ¿no? Y el cambio se expresa ahora en estas imágenes que se contraponen. ¿Por qué? Porque corona sería un sustantivo, ¿no? Que tiene que ver con un gesto, un elemento de victoria, ¿no? Un elemento de fiesta, la corona del ungido, la corona del que ha llegado al final y ha triunfado. Y bueno, en cambio la ceniza tiene que ver con
con el luto, ¿no? Con el dolor, con la muerte. Gestos entonces de alegría, gestos de alabanza, parecido, ¿se acuerdan al Salmo 45, en el versículo 8 decía, óleo de la alegría y perfume de fiesta? Bueno, así en ambos pasajes lo que se excluye, tanto en ese Salmo, que también se usa el término corona, que puede traducirse por perfume, pero que es ese elemento de gozo, de victoria. Entonces, en ambos se excluye la pesadumbre. Se ha cambiado mi lamento en danza, ¿se acuerdan? Decía el Salmo 30. Bueno, de esto se trata también ahora. En el centro está, en el versículo 3b, esta renovada promesa de bienestar al pueblo para siempre, alianza eterna, dice, implica la justicia, implica la aparición de la justicia. Y esta justicia, fíjense que condensa de alguna manera todas las promesas anteriores, como se desprende de esta posición clave en la que el autor la coloca, ¿no? Al comienzo, al final, como para recapitular. Dice, se llamarán encinas de justicia. Dice, el Señor Yahvé hace germinar la justicia, en el versículo 11 y antes en el versículo 3. Me vistió con ropa de justicia, en el versículo 10. Y entonces, con la aparición de la justicia, se desvanece la miseria, la aflicción, la esclavitud, y nace la solidaridad, la alegría, la prosperidad. Me gustaría compartirles dos renglones, pero para mí muy, muy lindos, que Antonio Bonora decía al respecto. La justicia es un bienestar, una prosperidad que es propia de Israel en cuanto que vive la alianza con su Dios. Una comunidad es justa cuando no hay miserables, afligidos, prisioneros, esclavos, cuando no hay corazones quebrantados. Toda sociedad nueva, solidaria y sana quiere Dios hacer de Israel. Fíjense qué interesante la justicia ligada a la alianza. Quien está vinculado con Dios en alianza es justo, vive la justicia, es una comunidad que no tiene miseria, que no tiene prisioneros, que no tiene esclavos, que no tiene corazones quebrantados. Siguiendo las metáforas, entonces, el tercer Isaías, consciente de tener un mensaje especial para su pueblo, habla entonces ahora esta salvación en términos de reconstrucción de muros, de restauración de la comunidad, en el versículo 4, de posesión de una alegría eterna, realidades todas capaces de crear entusiasmo, de devolver esperanza. Y esto sucede en una doble dirección, hacia adentro y hacia afuera de la comunidad repatriada. Y fíjense cómo se van a llamar: sacerdotes del Señor. En comparación con los otros pueblos, todo Israel tendrá un papel sacerdotal. Como los sacerdotes pertenecientes a la tribu de Leví estaban libres de las obligaciones onerosas y cotidianas porque tenían que atender el culto, así se encontrará Israel todo entero en relación con el mundo. Esto no significa que todo el pueblo vaya a ser constituido del sacerdocio, ni que él ejercerá un sacerdocio sobre todas las naciones. No, pero sí tendrán paz, tranquilidad, y se verán abundantemente resarcidos de las humillaciones del destierro. Entonces el profeta prevé una comunidad integrada, respetada, admirada, pero sobre todo, ¿por qué dice sacerdotes del Señor? Porque se verá libre para adherirse plenamente al Señor.
Y esto es lo más importante, ¿no? La libertad que el Señor va a conceder para la adhesión a Él. Entonces el pensamiento se ilustra a través de la imagen de la vegetación, de la semilla, de los brotes. Está muy lindo, ¿no? Cómo se vuelve esta mirada hacia la naturaleza. Muy bien. Entonces después dice, retomando el texto que la liturgia nos propone hoy, yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Y acá tenemos esta imagen hermosa que nos da una línea interpretativa de todo el texto, como un esposo que se ajusta a la diadema, como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. La seguridad entonces de que todo este proceso se realiza, se obtiene gracias a la interpretación de esta nueva situación en línea esponsal. Solo se presenta en el versículo 10, pero es suficiente para dar centralidad y dar expresividad a todas las imágenes que antes veíamos. Y entonces en esta línea esponsal tiene como un punto de encuentro, ¿no? Entre lo que antecede o lo que veíamos antes y lo que sigue. El texto está en forma de himno de reconocimiento, ¿no? Proclamando por la comunidad que ha adquirido ya conciencia no de una promesa, sino de una gozosa realidad. ¿Cuál es esa gozosa realidad? Exulta, ¿por qué? Porque siente el amor esponsal del Señor. Y toda esta situación difícil de angustia, de luto, de exilio, de pandemia, no es lo mismo vivirla solo que sabiéndose esposa, al lado, íntimamente unida con el Señor. Y entonces la comunidad grita de alegría, ¿por qué? Porque experimenta este amor esponsal, íntimo, unido para siempre del Señor para con Él. Esto supera la infidelidad que había puesto en evidencia Oseas y la injusticia que había subrayado Isaías. Revive entonces ahora el pueblo con la cercanía del Señor como esposo, revive este tiempo idílico del desierto, ¿no? Que recordaba Oseas y también Jeremías, y olvida todas estas continuas traiciones que había narrado con fuerza Ezequiel, que ya dejamos atrás del segundo Isaías. Entonces, los puntos del programa descrito podrán no realizarse, todo esto que decíamos de la libertad, de la corona, de sacar el luto y demás, quizás en lo concreto, quizás pueda no realizarse, pero la creatividad del amor esponsal aceptado y correspondido permitirá vivir este programa anunciado en la esperanza. Por eso estamos en un tiempo que prepara todo el advenimiento de todo esto prometido. Pero como les decía, no es lo mismo vivirlo solo que en la esperanza de que el esposo revertirá, transformará, liberará, cambiará el luto en alegría, etcétera, todo lo que hemos dicho, porque está comprometido desde esta dimensión esponsal con su pueblo. Esta creatividad del esposo es lo que marca la diferencia. Entonces, libertad y bienestar material, ¿no? Vividos sin el amor del Señor, generan cansancio, generan insatisfacción, generan estrechez
de todo tipo. Sin embargo, afrontadas en un ambiente de donación esponsal, pueden ser ocasión de alegría y de regocijo. Siendo así, el primado, ¿no?, del amor de Dios sobre toda realización puramente humana es lo que proclama este anuncio. Se prima el amor de Dios sobre todo lo que puede hacer humanamente cada uno. El tema entonces lo pueden ver, continúa en Isaías 62 y se lo reapropia este tema esponsalicio, el Cantar de los Cantares, la carta a los Efesios, el Apocalipsis, ¿no? Donde las bodas aparecen como el final, las bodas con el Cordero, de tanto sufrimiento y de tanto extravío, como vemos en Apocalipsis capítulo 19. Muy bien, entonces, esto es lo más hermoso de este tercer texto del Adviento, ¿no? Esta promesa, más allá de la realización o no concreta, la promesa de que el Señor, como un esposo, se va a adornar para con su esposa y se va a acercar en esta relación esponsal. Vamos a ver así a modo de detalle, ¿no? Porque hay mucho de novedad en este post-exilio, podríamos decir, si quieren, en este tiempo de espera, de esperanza del Señor que viene, en esta post-pandemia, si es que podemos llamar así, ¿no? Este tiempo que parece se está acabando, el tener que estar encerrados, el tener que estar tan confinados en las propias paredes de la casa de cada uno, ¿no? Pero todo adquiere novedad. Y esto yo creo que también es muy importante. Estos textos que han sido motivo de esperanza para estos momentos difíciles, esbozan como primera medida un nuevo, de acá la novedad, pero no solo para Dios, ya lo vamos a ver, un nuevo rostro de Dios que impulsa a cambiar la vida de los hombres. El Señor es invocado con el que todavía reúne, como queriendo aclarar que este mero retorno a Jerusalén debía seguirle todavía la creación de una nueva y verdadera comunidad, comprometida con los que más necesitan. Esta nueva comunidad del Señor que vuelve a reunir a su pueblo, tiene que tener en el centro un compromiso social, de justicia para con los más débiles, los anahuín, los más pobres. Además, se habla de novedad en el nombre del pueblo. Nuevo es entonces también el nombre para con el pueblo, que como decíamos se iba a llamar encinas de justicia, sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Estas imágenes, esto de encinas de justicia, evidentemente es una imagen vegetal que, ¿por qué? Porque había jardines idolátricos plantados en honor a Baal y que llevaban al fracaso. Y entonces ahora el Señor quiere que su pueblo sea el bosque plantado en su honor. En el versículo 6 vuelven a recibir ese nuevo nombre, sacerdotes del Señor, que decíamos, ministro de nuestro Dios, que indica este cambio de oficio, pero sobre todo un cambio en la relación con el Señor, quedar libres para Él, libres de toda obligación onerosa, de toda preocupación por buscar el sustento, ¿no? Porque los sacerdotes tenían esta libertad. Y entonces ahora el pueblo recibiría todas las riquezas de parte de su esposo,
del Señor. La metáfora obviamente no quiere decir materialmente, ¿no? Sino quiere decir que los que se adhieran al Señor, como los sacerdotes, como los ministros, en una relación nueva con Él, tendrán este nuevo nombre, porque el nombre llevará como en evidencia la nueva relación. Este programa está, como les decía, vinculado al tema de la justicia, que asume este tema tanto el primero como el segundo Isaías, expresando tanto el significado del don de Dios como el del compromiso del hombre. Y esto está muy bueno porque la justicia, por un lado, muestra la fidelidad de Dios a las promesas de salvar al hombre, así dándole nuevos horizontes, impulsándolo a nuevas metas de comunión, que reunía a todos, incluso los más pobres, pero por otro lado, el Señor ofrece una presencia y una ayuda creadora, siempre y cuando también espera, o sea, siempre y cuando también de parte del hombre haya un aporte diario, el diario aporte que tiene que hacer cada uno, ¿no? En términos de justicia. Entonces, el Señor una vez más se compromete a aportar, por así decirlo, su presencia y su ayuda creadora, pero también espera este aporte de cada uno de nosotros. Entonces, novedad en el rostro de Dios, novedad en el nombre del pueblo, centrado en la justicia como fidelidad de Dios, que se compromete para con el pueblo, pero también que espera la fidelidad del pueblo para con él, pero en los más débiles, en los más pobres, en los anahuín. Una vez más Dios que dice estar en lo pequeño. Y ahí, en el vulnerable, en el necesitado, en el que necesita, en el que espera algo de nosotros, ahí está presente el Señor. Como se acuerdan, dice Mateo 25, lo que le hiciste a cada uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Ya desde el profeta Isaías se esperaba esta justicia, ¿no? que nos involucra. ¿Qué podemos decir del texto en relación al Adviento y a Jesús? Fíjense que, como sabemos, cada vez que el Nuevo Testamento cita algún texto del Antiguo Testamento, se refiere a esta versión griega del Antiguo Testamento, que es la 70. La 70 era una antigua tradición griega que se valía el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo. Cuando el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo, no lo hace a su original hebreo, lo hace a la traducción griega que se llama así, de los 70 o Septuaginta. Muy bien. Lucas 4, 18-19, cuando alude a el Antiguo Testamento, lo hace a la traducción griega de los 70 de Isaías 1, 2a. Pero como decíamos, lo hace con algunas modificaciones. Fíjense, ahí tienen en pantalla los dos textos. Los leamos para recordar. Versículos 1, 2a de Isaías 61 y Lucas 4, 18-19, que es el texto que Jesús leyó en la sinagoga. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios. Así decía la versión griega que Jesús tendría bajo sus ojos aquel día en la sinagoga. Lucas, por su lado, tiene el espíritu
Versículo 18, del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Lucas entonces relata la presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret y lo hace como aquel que cumple este anuncio de Isaías 61, 1, 2. Cristo, ¿no? El Señor Jesús es el ungido por el Espíritu Santo que trae la buena noticia a los pobres, a los anahuim, y el evangelista omite la frase, primero la del versículo 1 de Isaías 61, a vendar los corazones heridos, y agrega, fíjense en pantalla, antes del versículo 19, a anunciar la libertad a los presos, que toma ahí de Isaías 58, 6, agrega, y la vista a los ciegos. Termina la cita antes de mencionar el día de venganza o el día de retribución para nuestro Dios. La importancia de la cita resalta aún más, ¿no? La cita esta de Isaías 61, cuando Jesús responde a los enviados de Juan Bautista y le describe la novedad de este tiempo. ¿Se acuerdan? Él retoma este Isaías 61:1 y le dice, la buena noticia es anunciada a los pobres. Me estoy refiriendo a Lucas 7:22. Esta presencia entonces del Espíritu en Jesús es la garantía de la misión recibida por el Padre. Esta presencia, ¿no?, del mismo Espíritu en la comunidad cristiana después va a testimoniar frecuentemente esta misión del Padre que se va cumpliendo. Y entonces el primero, obviamente, que cumple la misión del Padre, esta de querer enviar a su ungido para llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, etc. El primero que la lleva a cabo, obviamente, es Jesús. Pero también después la comunidad está llamada a reproducir este plan del Padre, de Jesús, y que se espera que lo haga la comunidad. Y por eso, si ustedes se fijan en los hechos de los apóstoles, también el Espíritu Santo es el que acompaña toda la misión del nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Y el texto entonces describe este rol del profeta que al haberlo asumido Jesús nos ayuda a comprender su alcance y su sentido. Como el hombre que recibe la palabra de Dios, que la transmite en una situación concreta, y entonces Jesús, así como lo hizo Amós, lo hizo Oseas, lo hizo Isaías, lo hizo Jeremías, en un sentido más amplio, cada hombre religioso, cada hombre creyente que tiene la función de anunciar en la comunidad todo esto que Jesús propone como su programa de acción. Este personaje anónimo, entonces, consciente de la presencia del Espíritu sobre él, es invitado a consolar, es invitado a anunciar la liberación de los pobres, de los oprimidos, de los exiliados. Pero fíjense que el anuncio transforma el tiempo en un año de gracia. Y entonces esto es importante, ¿no? Porque el año de gracia, que vendría a ser un año de beneplácito de parte del Señor, significa el favor recibido que a veces recibía un rey, otras veces alguna persona importante. En definitiva, era la bendición de Dios.
Y entonces, a pesar de la situación presente de destrucción, de desconsuelo, de desolación, de ruina, de aflicción, se anuncia la posibilidad de esta alegría. Y que ya es un hecho, porque la palabra ya tiene esa fuerza de transformación de la realidad, que está viniendo un año de gracia, un tiempo de gracia, un tiempo de alegría. Entonces, la imagen que tenemos, ¿no es cierto?, así claramente, es la imagen de Jesús, Jesús devolviendo la libertad, la alegría, la consolación a todos los que sufren. Jesús retoma entonces este programa de Isaías y lo amplía, como decíamos, en esto de dar la vista a los ciegos. ¿Y por qué decimos que lo amplía? Porque la mención esta de la vista concedida a los ciegos extiende el horizonte de las circunstancias del exilio y quizás de la prisión, de aquella situación concreta, a una situación de ceguera que todos los que la tienen son aquellos que no alcanzan a ver el plan de Dios. ¿Quiénes serían estos ciegos? Todos los que no ven porque no creen en esta unción del Espíritu Santo, en el mensajero, en el profeta, en el enviado, en el Cristo, en el ungido, en Jesús, van a ser siempre ciegos. Y entonces, en cambio, el que ve este plan de Dios en la fe, concretado por concretarse, esos son los que se estarían adhiriendo al plan de Dios en Jesús. Jesús entonces renuncia, por lo menos en este momento, ¿no?, a mencionar el día de la retribución. ¿Por qué? Porque está recién en Lucas 4 inaugurando su ministerio y entonces deja abierta esta posibilidad de buena voluntad y de adhesión a su mensaje para no tener que necesitar, podríamos decir así, un día de venganza. Esto es muy alentador, ¿no? Es muy esperanzador. Este Jesús que viene en términos de paz, es el príncipe de la paz, que trae toda esta buena noticia, este consuelo para los que creen y los que ven este programa que Él trae, que lo trae en este tiempo de Adviento. El ciclo litúrgico no tomó Lucas 4, que hubiera sido, ¿no?, lo más apropiado, lo más directo, no tomó Lucas 4, prefirió esta escena de los enviados de los judíos que interrogan al Bautista, como decíamos, sobre la figura y la función de Jesús. Y el Bautista le responde con el texto de Isaías: yo soy voz de uno que grita en el desierto, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos en común? Ambos textos, el que toma la liturgia como texto para hoy, que es el de Juan 16, y el texto de Isaías, ¿qué tienen en común? Que Dios tiene sus mensajeros. Y así como Juan Bautista era el mensajero del Señor, del ungido, de Jesús, también Isaías era el mensajero en ese momento del pueblo de Israel. Y entonces, desde Isaías 61 hasta Juan Bautista, podemos como trazar un arco de estos mensajeros que traen consuelo, que traen esperanza, que abren el futuro que es irrenunciable, un futuro que es prioritario a dar cabida a este Señor que viene a transformarlo todo. Este sería un poco el mensaje de este tercer domingo, ¿no?
Y entonces yo les propongo, como lo hicimos los domingos anteriores, para ir reflexionando, tres tópicos o tres temas. Primero, el alcance de la palabra con minúscula, porque es la palabra del mensajero, y de la palabra con mayúscula, que es la palabra de Dios. En concordancia con este texto de 1 Corintios 9, ¿no? En que Pablo dice, ay de mí si no predico, si no anuncio la buena noticia, el Evangelio de Jesús. El heraldo del texto, ¿no? El portador de las buenas noticias, con su palabra, que es palabra de Dios, cura por dentro a los que sufren. Y esto me parece muy significativo en este tercer domingo de Adviento. La palabra tiene este efecto sanador, este efecto curador, este efecto que unge, que venda heridas. ¿Qué hacemos nosotros? Sería una posible pregunta, ¿no? Con nuestras palabras. Nuestras palabras hoy, en esta situación difícil, se nutren de la palabra de Dios. ¿Y qué palabra llevamos a otros? ¿Qué contenido? ¿Cuál es el uso que hacemos de nuestra palabra? ¿Asumió la palabra de Dios, la hizo propia, la encarnó para llevársela a otros? Este podría ser el primer tema para reflexionar en esta semana. El uso y el alcance de mi palabra y de la palabra de Dios para con otros. Segundo, un aporte concreto. Fíjense que el Señor ofrece una vez más, decíamos, su presencia y su ayuda creadora, pero también, decíamos, espera un aporte diario de cada uno. Y por eso cada uno verá cómo concreta esta palabra justicia. Podríamos ir pensando en algún compromiso concreto de justicia, ¿no? que puede tener distintos matices, distintas realidades, distintas formas de hacer justicia. Este podría ser el segundo elemento a tener en cuenta, considerar, a pensar en este segundo domingo de Adviento. Recordemos que si estamos en compromiso, si estamos en alianza, si estamos en esta relación esponsal con el Señor, no podemos sino ser mensajeros y concretos hacedores de justicia. El tercer tópico, para cerrar este tercer domingo de Adviento, es esto que yo llamé así tiempo de gracia, ¿no? El Adviento mismo se presenta como el tiempo de gracia, en el cual la restauración, la consolación, el buen anuncio debe ser proclamado, aun cuando sabemos que el largo camino que lleva a la realización, a la concreción de este anuncio, pasa por la muerte. En medio de este tiempo de pandemia, tantas veces signado por el dolor, por la desesperanza, por el límite, incluso por la muerte, ¿lo percibimos también como tiempo de gracia? No hay resurrección sin cruz. ¿Vemos germinar algo nuevo en medio de todo esto? Esta pandemia nos hizo ver con ojos de esperanza una semilla, un brote nuevo. ¿Creemos en el poder de transformarlo todo para bien que nos trae el Redentor? Acuérdense que este niño pequeño que tiene la fuerza de Dios
no encontró un lugar, un albergue para nacer. Entonces, Navidad no es únicamente sinónimo de, de árbol con luces, con globitos de colores. No es así, podríamos decir, la, la fantasía de un tiempo de niños. Navidad es ver este nuevo germinar, pero en medio de renuncia, de muerte, de dolor, de límite. No nos olvidemos, ¿no?, de María y de José, que han, sin melancolía, que han sufrido también en Navidad. Entonces, un tiempo de gracia para aprender que del sufrimiento, de la cruz, de la pandemia, puede nacer, germinar algo nuevo. Y entonces en esto tenemos que creer, porque el Señor viene, el Señor está y lo hace como en este domingo, como esposo. En el primer domingo de Adviento lo hacía como padre y nos pedía una relación filial. Hoy nos pide preguntarnos cómo está nuestra relación esponsal, nuestra relación de fidelidad y de unión, de comunión con Él. Una breve conclusión general para retomar estos 3 domingos que hemos ido compartiendo. El primer domingo de Adviento, Tú eres nuestro Padre, era la propuesta, la importancia de poner frente a Dios los legítimos cuestionamientos que suscitan tanto dolor y tanta opresión, ¿no? Y recordándole a Dios su paternidad, sobre todo que sea fiel a sí mismo. ¿Se acuerdan? Así lo habíamos compartido en el primer domingo de Adviento. En el segundo domingo habíamos dicho que se trataba de llega tu salvación. Y entonces la circunstancia del destierro, pero desde el ángulo de la consolación y la mejor mediación posible, la palabra de Dios. Llega tu consolación, tu salvación era lo mismo que decir, llega la palabra a tu vida, a tu historia, a tu familia, llega la que es eficiente, la que es eficaz, capaz de transformarlo todo en bien. Este tercer domingo, que hemos llamado tiempo de gracia, el desafío de descubrir un nuevo rostro de Dios, un nuevo nombre del pueblo, un nuevo compromiso social, pero sobre todo un renovado acto de fe en quien vuelve a proponernos un nuevo plan de salvación. Este nuevo plan de salvación es el que Jesús proclamó con fuerte voz aquel día en la sinagoga de Nazaret. El ungido viene a transformarlo todo, viene a sanar nuestros corazones heridos, viene a liberarnos, viene a dar vista a quienes no vean este plan salvífico que tiene Dios para los que creen en Él. En fin, este Señor que viene, que se acerca, que quiere hacer nueva todas las cosas y que nos propone una realidad, una, mejor dicho, relación esponsal. Muy bien, como les había prometido, les pongo en pantalla algunos de los textos que yo he consultado para elaborar estos 3 domingos de Adviento, por si quieren profundizar. Alonso Shekel y Luis Sicre Díaz, José Luis, Profetas, un comentario, en el volumen 1 tenemos acerca del texto de Isaías, Ulrich Berges, Isaías, el profeta y el libro, Antonio Bonora, Marconcini, el libro de Isaías, Isaías en el comentario bíblico latinoamericano, Rabasi, los profetas,
y Simian Joffre Horacio, un texto del que he sacado mayormente muchas de las propuestas, de las ideas que les he compartido. Es un texto en italiano, pero justamente textos isaíanos del Adviento. Bueno, no queda más que agradecerles de corazón porque compartir estos 3 domingos de Adviento iluminados por el profeta Isaías me ayudaron también a mí a profundizar y a prepararme para la Navidad. Y qué mejor que hacerlo en la fe, aunque no estemos físicamente juntos, pero qué mejor que hacerlo en comunidad. Yo creo firmemente en que nos une una misma fe, una misma esperanza y un mismo amor a este Jesús que viene. Y entonces esta preparación es a alguien que amo, a alguien que amamos. Esperamos al que amamos y por eso nos preparamos lo mejor posible. Ojalá estas pinceladas que les he podido compartir en estos 3 domingos puedan haberle servido para profundizar, para prepararse, para que esta Navidad sea diferente. Estamos siempre unidos al Señor y eso hace que aún en un momento difícil la Navidad sea un canto, ¿no? que trae victoria, que trae transformación, que trae novedad. Muchísimas gracias y de todo corazón una muy pero muy feliz Navidad y sobre todo una muy pero muy bendecida Navidad. Que el Señor nos vende corazones y nos anuncie un tiempo de gracia, un tiempo de alegría, un tiempo de comunión. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.